siendo las 18 horas en punto, como nuestra costumbre de ser puntuales. Arrancamos este último encuentro del Tinta Fresca, del ciclo Tinta Fresca, del ciclo de charla-debate, perdón, ciclo charla-debate del 2023. Nuestro último Zoom, además, nuestra última actividad de este año vía Zoom, de este marco de encuentro de los sábados a las 18 horas. Hemos pasado un año bárbaro, pero que también hay gente que está ahora conectada, que ha estado desde marzo a noviembre, ha estado en todos los Zooms. Seguramente después la gente va a poder seguir esto que subimos al canal de YouTube que tiene la Fundación para poder, los que están ahora, revivir esta charla, y los que no puedan ver a Juan y a Flor charlando de este tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con las ventas son un parámetro para juzgar si una obra es buena, es mala, es un buen parámetro, es algo más comercial esta mirada, y escapa de cualquier crítica o mirada que se tenga sobre la calidad narrativa, sobre la prosa del autor. De esto vamos a estar hablando. Antes que nada, saludar a Carlos, nuestro técnico de sala, agradecerte, Carlos, por el laburo de este año, por la posibilidad de que estén las condiciones técnicas que se necesita para este tipo de encuentros, que nos permite lo que charlamos en la previa, que estamos Juan en Vietnam, yo en Vietnam, Juan en la Antártida, Flor en Buenos Aires, podamos tener una charla así en vivo, de manera fluida, estando tan distantes uno del otro. Todo lo posibilita Carlos, así que quería agradecerte, y a la Fundación La Balandra por habilitar este tipo de encuentros, de este tipo de charlas, que nos permite conocer la trastienda un poco del oficio de escribir, conocer a las autoras, a los autores. Hemos tenido también la oportunidad de hablar con editores, dueños de editoriales, diseñadores, traductores, agentes literarios, así que bueno, en definitiva este espacio también tiene que ver con acercar un poco las herramientas y las técnicas, si la gente que nos sigue, que nos escucha, que participa activamente, pueda conocer un poquito más de este ámbito de la literatura y de la narrativa, y desde la Fundación promover estos espacios de debate y de encuentro. Vamos, ahí me decía Carlos, no sé si estaba o lo habíamos perdido a Juan, eh, con las complicaciones del caso, ¿no? Para la conexión, así que bueno, en cualquier momento me imagino que se sumará de nuevo a la charla. Eh, Vamos con las breves reseñas biográficas. Flor Canosa, egresada de la carrera de Guión y Montaje de la ENERC, Escuela Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Esta Escuela Nacional depende del INCA. Es además docente en el sector audiovisual del SEPIA. Trabajó como guionista para varios proyectos de diversos canales de televisión de Argentina y de Latinoamérica. Publicó los libros Lolas, Bolas, Pulpa, Los accidentes geográficos y La segunda lengua materna, que, como sabemos, resultó finalista del premio Fundación Medife Filba 2023. Juan Terranova es escritor y periodista, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado las novelas El caníbal, El bailarín de tango, El pornógrafo, Mi nombre es Rufus, Lejos de Berlín, Los amigos soviéticos, Hiroshima, El vampiro argentino y las crónicas La Virgen del Cerro, Peregrinaciones, Diario de Alcalá y Unos días en Córdoba, y también el libro de poemas El Ignorante, y un libro de relatos, Música para Rinoceronte. Traiciona un poco el cerebro ahora, a las 4 de la mañana, porque uno ni se acuesta, sigue de largo, ¿no? Después ya tiene tiempo para descansar y para relajar. Decíamos el tema de las ventas, si sirven o no como buen parámetro para definir una obra literaria. Generalmente un libro que vende mucho entra en esta categoría de bestseller, una categoría que en el mundillo, por lo menos en la crítica literaria, a veces no está muy bien vista. Se lo mira, el bestseller a veces suele ser un rótulo hasta casi peyorativo, de valoración, ¿no? De una obra literaria, pero uno
inmanentemente piensa y se remite a determinadas obras que fueron bestseller, por ejemplo, Cien años de soledad de García Márquez o El Quijote de Cervantes, que fueron éxitos de venta y nadie puede dudar de la calidad literaria, ni de los autores, ni de esas obras literarias. Aprovecho y ya arranco y te doy formalmente la bienvenida, Flor. ¿Qué pensás de este parámetro, de este disparador que hoy nos convoca en este ciclo de charla-debate? Si crees que las ventas de alguna manera pueden definir la buena o mala literatura o definen la calidad de esa obra narrativa o del autor que está detrás de esa obra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Gastón y a la gente de La Balandra y saludos a todos y todas los presentes en esta charla. Bueno, a ver, yo traigo más hipótesis que respuestas a esta pregunta, porque me parece que hay dos respuestas posibles, hay tres respuestas posibles que serían por sí, por no o por depende. Creo que gracias al bestseller eh, se descubrió que la canonización de la obra no es una categoría inherente de por sí a los textos, sino que depende de una escala de valores que está relacionada con el momento histórico. O sea, la distinción entre la literatura canonizada y la no canonizada no es objetivo, sino que responde a cada sistema literario y de acuerdo con criterios dominantes. Eh, Creo que pasa un poco por esta distinción, hay como otras dos distinciones, que sería la de capital económico de la obra y la de capital simbólico de la obra. Ah, Es decir, no es lo mismo reconocer, recibir un reconocimiento de acuerdo a los criterios que dominan el campo literario, que sería como un reconocimiento de la propia tribu, de la academia, que obtenerlo por los valores externos, que son los del éxito comercial y la notoriedad social. Y acá entramos en esta dicotomía también que Humberto Eco llamaba la de los apocalípticos y los integrados. Eh, este enfrentamiento, que sería que los apocalípticos son para quienes la cultura es siempre como un coto privado de la aristocracia, del gusto, y los integrados quienes al contrario celebran que los más media provoquen una ampliación del campo cultural y pongan los bienes culturales a disposición de todo el mundo. Yo no es una discusión que tenga resuelta, tampoco porque me parece que también está como el lado Saer del mm, dilema, que es, hay una anécdota que dice que en los 70 creo que Saer en una entrevista dijo que cualquier libro que en Argentina vendiera más de 3.000 ejemplares era un malentendido. mm, Alrededor del año 2000, una periodista, que ya había vendido mucho más que 3.000 ejemplares, le preguntó qué opinaba en el presente sobre esta idea, y lo que Saer quería traer a colación con esta idea, que ella no entendió, es que un libro que vende de inmediato 3.000 ejemplares es un malentendido porque él tenía la idea de que todo libro tenía que ir encontrando sus propios lectores y generar estos lectores llevaba un tiempo. Entonces, Saer mencionaba que había algo de encontrar esos lectores muy rápidamente, que significaba que el libro ya estaba codificado de antemano en otra escritura. Es decir, mm. eh, ese libro ya estaba dialogando con la escritura de una época y los lectores que llegaban porque le encontraban una relación con otros libros que ya había leído de antemano. Eh, lo que hacía Saer en este caso era adoctrinar a la crítica para que empezara a trabajar en sus libros, adoctrinar no en el mal sentido, sino Sí, sí. dialogar, generaba alianzas con la crítica, como Sarlo, como Gramulio, para que le enseñaran a otros a leerlo a él. Era como un trabajo de 30 años de generar este tipo de lectores. Por otro lado, eso es bueno, lo que yo creo que genera es una legibilidad larguísima, que es como, por ejemplo, la que tienen los clásicos, como la que tiene Kafka, la que tiene Joyce. Joyce era otro personaje también que tenía que enseñarle a la crítica de qué se trataba el Ulises para que la crítica pudiera darle esa legibilidad al resto de los lectores. Me parece que ese es un costado, una
forma de leer la cuestión de la calidad en detrimento de las ventas. Después, otra forma es la de los bestsellers o de la literatura menor, como fue el caso del Quijote, que fue un bestseller instantáneo en una época donde está bien, no todo el mundo tenía acceso a los consumos A la culturales, lectura, había un sí. alto nivel de analfabetismo, pero El Quijote es una obra que se volvió inoxidable y que nació siendo un bestseller indiscutible. Y por otro Ahí, lado, ahí, sí, Flor, sobre lo que decís, me surgen algunas preguntas, y muy interesante lo que decís sobre esta rápida decodificación o el rápido hallazgo de lectores que encuentra una obra y que a lo mejor la consagra en el tema ventas, una obra, ¿no? Y ahí te quería preguntar, ¿eso es mérito del autor? Digo, encontrar las herramientas de conexión inmediata con los lectores, eh, porque ahí, y vos que sos autora y has publicado, digo, eso se tiene en cuenta cuando vos escribís, por ejemplo, a tu experiencia, tenés en cuenta decir, bueno, encima vos escribís ciencia ficción o te dedicás o estás abocada también a un área que tiene además sus propias herramientas, su propia construcción. Y digo, lo tenés en cuenta ese puente que traza la obra con el lector de rápida conexión, y después si hay en esa conexión inmediata también fenómenos de época que lo comentabas. Por ejemplo, y pienso en el fenómeno de venta que es Dolores Reyes, con una temática que también entiendo que es de época, ¿no? Digo, si esos dos elementos en ejemplos inmediatos también explican esa rápida conexión que a lo mejor no le pasaba a Saer, pienso en otros autores también complejos que requieren de segundas, terceras lecturas. a ver, yo no soy como la persona más adecuada para dar una experiencia personal de bestseller. Creo que hubiese No, quizás pero sido si cuando interesante escribís tener como un autor. te lo preguntaba como esa experiencia al momento de escribir, si tenés en cuenta esa conexión que después lo que estás haciendo, tu obra, tenga con el lector. Una decodificación sencilla, si pensás en una decodificación sencilla para el lector o no, o decís, bueno, que trabaje, que se esfuerce. Borges pensaba, bueno, que el trabajo del lector también tiene que ser, tiene que estar el esfuerzo ahí en la dedicación de la lectura. Por No, eso no, los no, por textos de supuesto. Borges eran así de complejos, ¿no? Y en mi caso creo que depende del texto también. Empecé con textos que tenían como dialogaban más con la cultura popular o con ciertos temas más pop, se pueden decir, más del momento. Y después me fui volcando hacia temas que estaban bastante alejados de las agendas del momento. Yo no creo que todo autor, en el caso de Dolores Reyes o cualquiera de estos fenómenos, que surgen de editoriales pequeñas también y que generan una explosión de ventas y que después son lógicamente absorbidos por las Sí, sí. editoriales grandes. Eh, yo no puedo hablar por ella, pero no sé si ella estaba pensando haber escrito un texto que tuviera tanta Por ahí relación el con... tema sí, el tema estaba presente en agenda, digo, el tema de la Sí, sí, violencia de género. pero hay un montón de otros libros que hablan de lo mismo y que no tuvieron la explosión que tuvo el libro de Dolores. Digo, Mm, ahora no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero en la última década se habló mucho sobre femicidios, sobre violencia de género, sobre feminismo, y no todos los libros tuvieron un impacto. Entonces ahí hay fenómenos que son casi imposibles de evaluar para muchos autores, lo cual pasa en el sentido contrario también. Podés estar cumpliendo con todas las normas de un claro, bestseller a nivel genérico, a nivel formal, a nivel de facilidad de lectura, a nivel diálogo con la realidad del momento, y que no pase nada con claro. un libro de Tenés 150 detrás una personas. editorial grande que respalda, que publicita, que te instala como autor y la obra y no pasa nada, sí, es verdad eso Y los también. números también dependen de la editorial, porque vender 2.000 ejemplares en una editorial pequeña es un boom, vender Sí, 2.000 ejemplares en Planeta es nada, es pasar a la mesa de saldos inmediatamente. Entonces ahí se dan fenómenos que tienen que ver con un contexto y con un tamaño de producción, sí. con cómo se da el libro como mercancía dependiendo del contexto. Juan, ahí te recuperamos. Estábamos charlando con Flor a propósito del tópico que hoy nos convoca, ¿sí? Las ventas, un libro que vende.
explica también o se puede entender ahí sobre la calidad literaria, sobre la calidad narrativa o el trasfondo que hay ahí de trabajo de parte del autor o de la autora. Nosotros tenemos cierta tendencia a pensar que los bestsellers son literatura de entretenimiento, literatura pasajera, pero en realidad hay fenómenos, hablábamos de ciertos casos históricos como el Quijote de Cervantes, que allí se dan los dos elementos, ¿no? Se da el fenómeno de venta, pero también se da la calidad literaria. No sé qué pensás del tópico que hoy nos convoca Juan. No sé si nos Hola, no escuchó. sé si me escuchan y probemos un poco si llega. Sí, te escucho, Sí, perfecto. creo que está bien. Bárbaro. Estaba escuchando muy atentamente. Eh, a la pregunta esta sobre, a ver, quiero recuperarla bien porque las ventas son un parámetro para juzgar la calidad literaria, ¿no? Esa era la pregunta Esa era la pregunta, sí, inicial. sí. ¿Las ventas, las ventas son un parámetro para juzgar la calidad literaria? Yo la respondería no como autor. La verdad es que no la podría responder como autor. O prefiero responderlas como lector, si se me permite. Eh, como lector, creo que hay varios lugares en los que yo consigo mis lecturas, ¿no? Eh, Uno de esos lugares eh, del que he sido asiduo en sus muchos niveles es el mercado. O sea, compro libros en la calle Corrientes, compro libros en la librería de barrio, compro libros, soy un comprador de libros, ¿no? En los saldos, que son diferentes estamentos del mercado del libro. Hoy, eh, eh, con una diferencia de precios casi ridícula, diría yo, porque un libro nuevo sale como, no sé, muy caro y uno puede conseguir libros muy baratos también en Buenos Aires. Por lo menos en Buenos Aires, que es, si bien yo ahora no estoy en Buenos Aires, es el lugar donde me formé como lector y que me identifican como lector. Eh, Después hay otros lugares. No, hay otros lugares. Se mete ahí un italiano, ¿eh? Se mete un italiano ahí de fondo. Sí, hay un italiano hablando. Está bien. Bueno, no sé si seguimos en italiano. Le decimos a la gente que recién se conecta que Juan está en la Antártida, por eso también las cuestiones técnicas ahí un poco difíciles para que la. Porque Sí, hay mucha gente ahora. no sé si será de una base italiana. Capaz que no Será estás. de una base italiana que se está metiendo. Estás infiltrado, me parece que Se estás está infiltrado en ligando el una base teléfono. italiana. Ganas de seguir. Ahí se escucha bastante. Ahí sí, no sé si podés correrte, Juan, de ahí de cerca del italiano. El italiano tiene ahí como una voz fuerte. Perdón, pero hay un participante, Silvia Ferca, que No, pero tiene creo que están prendido conectados. su micrófono. A ver. Ah, dice que está conectada una persona. Claro, sí, persona. No era. sí. Nosotros echándole la culpa al italiano y era nuestro el problema. A la gente le recordamos que se mutee, así nos permite un diálogo un poco más prolijo y ordenado acá con Juan y con Flor. Después habilitamos a que cualquiera participe, charle, le pregunte lo que quiera a Flor y a Juan. Pero ahora le pedimos por favor que tengan los micrófonos apagados. Sí, Juan, Creo estabas que ahí está, creo que desarrollando. va. Sí, ahí vamos. Bueno, después hay otros lugares donde yo conseguía mis lecturas, no, digamos que no tienen que ver con
con el mercado, ¿no? Que tienen que ver por ahí con otras zonas de lecturas que eran también muy importantes o que fueron en mi formación y que lo siguen siendo. La biblioteca familiar, otras bibliotecas privadas, las bibliotecas públicas, la biblioteca de la universidad, qué sé yo. Eh, y, o bibliotecas de otras instituciones. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo en un museo que tiene una biblioteca y yo recurro a esa biblioteca y tengo lecturas de esa biblioteca. Pero la distancia del mercado en el libro me parece que está siempre, porque la gran mayoría de esos libros en algún momento fueron editados para el mercado, no todos, pero la gran mayoría sí. Y yo tiendo a pensar que si uno a esa respuesta, a esa pregunta que ustedes hacen, uno, a ver, si uno le suma tiempo, le suma la variable del tiempo a esa pregunta y pasan cosas, yo tiendo a pensar que sí, ¿no? Que lo que está en el mercado y lo que funciona en el mercado y lo que se sigue reeditando una y otra vez, tiene algo que ver con lo que somos como comunidad lectora, como sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay textos que se reeditan desde hace décadas o desde hace siglos, ¿no? A los cuales uno vuelve todo el tiempo y que se sigue y que seguimos insistiendo sobre esos libros. Seguimos insistiendo una y otra vez y siguen funcionando en el mercado, siguen derramando del mercado a los espacios escolares, ¿no? Hay un montón de títulos. Esos libros que a veces se hacen en ediciones, que se hacen en ediciones muy caras y muy baratas al mismo tiempo, ¿no? O sea, que recorren todo el espectro. Yo creo que sí, que en algún punto habla de nosotros como comunidad lectora, esos libros que una y otra vez se vuelven a editar para el mercado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hija que ahora este año cumplió 18 años, y ella, vamos a Corrientes y ella compra, está haciendo su biblioteca, y compra libros que están en la biblioteca familiar, pero ella los vuelve a comprar. Y libros por ahí que siguen, vienen eh, editando hace muchísimo tiempo. Libros del 19, del principio del siglo XX. Entonces hay algo ahí del orden del mercado que me parece que sí. Esto no quiere decir que fuera del mercado, digamos, en ese universo enorme de libros que no son reeditados, que están como en el mundo de la descatalogación, digamos, de los descatalogados, no haya obras literarias excelentes, ¿no? Me parece que esa es la trampa de la pregunta. Claro, sí. O sea, eh, qué sé yo, por ejemplo, quizás el libro, para el caso, el libro más importante que se escribió sobre la Antártida en la Argentina es un libro que a lo largo del siglo XX no se reeditó, se editó una sola vez en una edición que hizo su propio autor, que era el Alférez Sobral. El libro se llama Dos años entre los hielos, 1901-1903, y es un libro sobre su experiencia en la Antártida. Sobral vino a la Antártida, a Snow Hill, y escribió un libro, y ese libro no se reeditó, o sea, no. Sin embargo, es un libro fundamental para entender la Antártida y por la parte argentina de la Antártida. Ahora, eso no, yo creo que sí hay como hay una pulsión por volver a determinados textos, que estén siempre en el mercado y que son de una calidad ya muy comprobada, digamos. Los ensayos de Montaigne se siguen reeditando, se siguen traduciendo, y es un libro también fundamental y muy viejo, ¿no? En ese Ahora, sentido, entonces yo tendría a pensar que sí, que los libros que se reeditan sí tienen un valor. Por algo se reeditan, por algo siempre están ahí, por algo vamos a la calle corriente y los conseguimos muy rápido, ¿no? Algo tocan sí. esos.
Sí, sobre esto le pregunto a los dos, sobre esto último que decía Juan, que me parece interesante también. Bueno, ahí está la mirada de otro actor clave, ¿no? Que es el editor, ¿no? Que decide que una obra tiene que volver a, que el editor muchas veces no es el que toma la decisión final, pero sí el que más o menos marca el perfil de los contenidos que publica una editorial o que cree que una obra tiene que volver a la escena pública, a las librerías, a los estantes. ¿Qué mirada, qué es lo que piensan ustedes que mira ese editor? ¿Qué es lo que está mirando para decidir que una obra vuelva a editarse, se reedite, se publique? O cuando ve una obra, un inédito de un autor quizás no tan conocido, hablábamos recién con Flor con el tema de Dolores Reyes, que habrá visto la gente de Sigilo para publicar Cometierras, que habrá visto ahí que después terminó transformándose en un fenómeno de ventas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo mira el editor? ¿Qué es lo que apunta? A dónde apunta cuando decide finalmente publicar o reeditar una obra? Porque sabe que a lo mejor allí, porque me imagino que el editor, además de pensar en la calidad literaria, también está pensando si va a vender o no, ¿no? Tiene otro compromiso el editor a diferencia del autor, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí estamos partiendo de la base de que hay solo un tipo de editor. Y creo que no, la figura del editor no es única, no es una sola persona que determina todo lo que está pasando en el ambiente literario. Me parece que hay varios tipos de editores, que es muy probable que cuando Sigilo tomó la decisión de publicar Tierra, en ese mismo momento eh, Random le hubiese dicho que no a la misma novela, Ujú. porque capaz que no estaba dialogando con lo que estaba pasando dentro del mundillo de Random o de Anagrama o de las que usamos de las grandes editoriales, eh, y necesitó que pasara mediatizado por una editorial que tomó un riesgo, una editorial mediana que tomó un riesgo de publicar una novela a la que le vio potencial. Entonces, por eso digo, yo formo parte de una editorial, de una colección de ficción extraña, de una editorial muy chiquita, y cuando nosotros decidimos, por ejemplo, editar un libro cubano de Eric Mota que se llama Havana Underwater, que es un libro que no existía editado, que solo circulaba en fotocopias y que la fotocopia circulaba fuera de Cuba, nosotros decidimos editarlo porque nos pareció que era una apuesta interesante y que era un libro necesario y que dialogaba muy bien con el interior también de la colección y que formaba parte del mapa que queríamos hacer de la literatura. Entonces creo que las decisiones, en el caso de las editoriales pequeñas son unas y de las editoriales grandes son otras, y también hay editoriales que apuestan mucho a los textos que ya están libres de derechos, entonces eligen reeditar este tipo de textos, y otros que tienen cintura, como también para publicar traducciones, hacer traducciones o publicar libros que son bestseller fuera, pero bueno, también hay que tener un sustento económico como para poder tomar esas decisiones. Entonces, eh, ahí es a lo que voy es que para mí es un error considerar al editor como si fuera una masa amorfa que pudiera Pero, tomar una pero misma no decisión hay para... ahí. Sí, No, disculpa, ¿no hay ahí igual, aún en las editoriales chicas que toman riesgos de publicar cosas que a lo mejor las grandes editoriales o las editoriales comerciales no lo harían, pero hay también un objetivo final de venta, de decir, bueno, apuesto a que esto se termine conociendo y vendiendo. Hay ahí por también un objetivo. supuesto. Pero a ver, no somos filántropos, no lo hacemos porque no querramos vender los libros. Realmente todos estamos buscando ese libro como editores, ese libro, ese come tierra, todos queremos nuestro come tierra, por supuesto. No necesariamente coincide nuestras decisiones editoriales con después lo que el mercado o lo que los lectores están eligiendo leer. Aparte que hay una cantidad de libros publicados por año, ya de por sí en Argentina, que es como bastante superior a lo que el mismo mercado de lectores puede absorber. Entonces ahí es donde las editoriales pequeñas nos vemos también más con menos posibilidades, pero obviamente todos los que trabajamos en una editorial queremos que los libros se vendan y hacer reedición tras reedición
porque es el motor que nos permite editar otros libros que también nos interesan. Es la única forma. Juan, te pregunto, le pregunto a los dos también, hablaba recién Flor del mercado editorial. ¿Cómo está el mercado editorial argentino? ¿Tenés algún diagnóstico? ¿Nos podés contar algo? ¿Cómo lo ves vos? ¿O cómo lo ves vos al mercado editorial argentino? Qué pregunta difícil. Yo soy como lector, ya digo, respondiendo como lector, creo que leo más en internet que en otros lados, ¿no? Tengo mis libros. En algún momento de mi vida compraba libros para probar, digamos. Ujú. Por ahí porque internet era muy joven o porque no existía internet. Pero ahora la verdad es que mi gran guía en las lecturas es la web. Leo mucho de la web, leo en continuo, leo redes sociales. De redes sociales a papers académicos, creo que leo de todo, ¿no? En la web. Y, y ahí me parece que está lo que importa para un lector. Si a un libro me gusta en la web o veo algún autor, creo que el primer acercamiento siempre es la web. Eh, y después, creo que los libros están muy caros, Sí. muy, muy caros, muy, muy caros. Compro mucho barato por Mercado Libre, eso sí uso mucho, pero por eso siempre la primera la aproximación es lo que sí necesito pagar sí o sí es Internet. Si no tuviera Internet sería otro tipo de lector, digamos. Pero también el otro día pensaba que ya puedo dejar de comprar libros. O sea, yo podría, con internet, más los libros que tengo en mi casa, ya está, no compro más libros. No necesito más libros. Este, Aún de pero autores que bueno, te uno gusten, siempre. aún de autores, porque uno es fetiche también de determinados autores. No, porque no, con internet no sé, el otro día estaba ahí un libro de entrevistas a Nabokov y lo estaba viendo si lo compraba en Mercado Libre, estaba muy caro. Y, y entonces entré en la web, leí una de las entrevistas que está colgada de la página de la editorial, no me convenció del todo, leí algo más que había y dije, bueno, listo, pasa, no lo compro. Y después me lo terminé descargando en un PDF perdido, ¿no? Un tiempo después. O sea, yo creo que ya con los libros que tengo en casa, los libros de la biblioteca del museo donde trabajo y internet, me puedo hacer una idea perfecta de lo que pasa. O sea, me perdería el mercado como un comprador. Ahora, qué sé yo, no sé, me parece medio excepcional eso también en algún punto, y es mentira, porque sigo comprando libros pese a todo, ¿no? Digamos. Pero trato de no comprar libros caros. Me parece que hay una ética ahí en no comprar libros de 7.000, 8.000 pesos. Me parece como un despropósito total. Este, qué sé Son yo, dos ahora kilos hay de carne. libros. Bueno, el otro día, en una de las Si charlas lo de mirás debate, así, es que hay que mirar, o sea, el otro día salió, no me acuerdo en qué charla de debate salió el tema de los precios, cuando decíamos, el problema que estamos teniendo es que la gente está decidiendo si compra el libro o se compra la comida, la carne, o sea, porque no podés, no te queda el margen de guita como para darte ese lujo. ¿Cuál es el lujo? ¿Comprarte uno o dos libros por mes? Y por ahí estás pensando en 15, 18 lucas, y bueno, y es un dinero importante para comprarte dos libros en el mes, ¿no? Que digo, no es una lectura tampoco. Bueno, yo Y contaba mi clavarte a experiencia. veces. El problema es Sí, ese, que también por ahí podés comprar dos libros y te clavás y ahí qué haces. exacto. No, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con el precio, que está muy, muy deteriorada toda la cadena de producción, empezando por el precio del papel. El precio del papel es una locura y todo lo que es imprenta da unos precios astronómicos que aparte van cambiando semana a semana. O sea, no podemos, como editorial, no se puede tener ni siquiera un plan a muy largo plazo porque no se sabe si para la semana siguiente la plata va a alcanzar para sacar la misma tirada que teníamos prevista. A nosotros nos está pasando eso, nos corre la realidad, o sea, si no metiéramos la plata en una bicicleta financiera, no alcanzaría para poder publicar un solo libro más.
Entonces, entre eso y los precios de la distribución y toda la cadena productiva del libro, hace que los precios sean una locura. Sí, y por desgracia, en editoriales pequeñas no tenemos forma de bajar los costos tampoco. No hay Claro. forma de hacer libros más baratos. Hablaba recién de esto de las redes sociales. ¿Cambió el mercado editorial a partir del surgimiento de las redes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se escribe de otra manera? Como lectores, bueno, hablaba Juan de su cambio en las prácticas como lector, ¿no? En sus prácticas culturales como lector. Por lo menos incorporó Internet como una herramienta sustancial para seleccionar sus lecturas. Digo, ¿cambió esta matriz? ¿Somos distintos ahora como lectores a partir de la masividad de las redes sociales, de Internet? Este acceso Que responda ilimitado que Flor. tenemos a lectura, ¿no? Que antes no teníamos. Antes era ir a la biblioteca. Yo me crié con bibliotecas, siendo socio de las bibliotecas populares, Sí, lo sí. sigo siendo. Digo, para amortizar un poco los costos de los libros, yo soy socio de las bibliotecas populares, que sos gratis, te llevas un mes, hasta 3 libros te podés llevar por mes, y después los tenés que llevar. Digo, estamos implementando herramientas porque, bueno, la lectura es tan imprescindible como cualquier otra cosa, pero es una práctica un poco costosa hoy, si uno quiere estar todo el tiempo accediendo a nuevas lecturas. Pero digo, las redes también, Internet también, creo que nos cambia un poco la matriz o el acceso a las lecturas, ¿no? Sí, sin duda. Claramente. Sí. Sí, también porque, primero porque también podemos encontrar todo lo que es internet, podemos encontrar estos adelantos de los libros, leer los primeros capítulos, que a veces es crucial. Bueno, como decía Juan, podés leer de un libro de entrevista, una entrevista, y si ya no te convence, descartar por completo el libro. A mí me pasa también es que, a ver, no voy a hacer una oda en contra de la piratería, porque yo también leo libros descargados gratuitamente de Leculandia en mi Kindle, y muchas veces me pasa que los libros me gustan tanto que después los termino comprando en papel porque tengo el tema del fetiche Sí, sí, también por claro. el El libro, fetichismo del papel porque es... también, y la otra cuestión es que los contemporáneos, los argentinos contemporáneos de editoriales medianas o chiquitas no están pirateados. Entonces, si queremos tener acceso a este tipo de materiales, sí o sí hay que comprarlo. Eh, y también la cuestión de poder conocer, que puede ser una trampa esto, conocer a los autores en otras facetas de su vida y de su pensamiento, que es lo que da las redes sociales. Antes no podías saber mucho de Cervantes si no estabas en el ámbito cercano de Cervantes, y ahora podés saber qué opina casi cualquier autor de cualquier cosa leyendo su Twitter. Entonces, Ujú, eso también puede ser una herramienta que acerca o aleja al autor, al lector del autor. ujú. Pensaba, volviendo a la pregunta si una obra es buena o mala dependiendo de la venta, o si la venta de un libro implicaba también la calidad literaria. Y este fenómeno tan actual de la inteligencia artificial, no sé si han tenido posibilidad o acceso a leer contenido producido por inteligencia artificial, si allí también uno puede elaborar una especie de valoración en cuanto a la calidad, ¿no? Yo prácticamente no he leído contenido de inteligencia artificial. Les pregunto a ustedes si han tenido esa posibilidad y si evalúan si es buena o es mala la producción literaria que hace la inteligencia artificial. O qué piensan al respecto, ¿no? Yo respecto a la inteligencia artificial todavía no tengo una posición tomada. Me parece a priori que puede llegar a ser peligrosa para muchos ámbitos laborales. No sé si tanto en la literatura. Mi literatura, yo siento que no le afecta porque tiene tantos filtros de censura la inteligencia artificial para generar un texto, que lo que yo escribo no lo podría escribir porque es como demasiado violento, sucio, fuera de lo políticamente correcto que acepta Porque parece que la la inteligencia IA. artificial es políticamente correcta, ¿no? yo Por lo ahora leo, sí, por ya se va a ahora encontrar la manera de que deje de ya serlo, se por va a supuesto. embarrar, ya se va a embarrar las patas la inteligencia Obviamente, artificial. se va a humanizar.
Y después, por otro lado, lo que hace ahora la inteligencia artificial es una cuestión mimética, o sea, le podés pedir que escriba un texto como determinado autor y puede llegar a copiar un estilo bastante a trazo grueso. No sé, me parece que todavía es algo que está arrancando y que hay que ver cuáles pueden llegar a ser los riesgos en el futuro, si es que los hay. Ujú. Pues se produce, viste que conocen a Santiago Leach, que organiza el Mundial de Literatura, y él acepta textos generados por inteligencia artificial. Lo único que le pide es tener el tino y el criterio a los autores, a la gente que participa, que diga, ¿no? Que exprese que es un texto generado por inteligencia artificial. Digo, es algo que va generando mercado. También pienso en el autor que hay detrás, ¿no? Esta es la última pregunta y ya le doy el lugar también a la gente a que participe. ¿Qué pasa con el autor, ¿no? Uno piensa siempre que el libro es bueno o es malo, dependiendo de las ventas, pero si en definitiva también allí no hay herramientas que traza el autor o la autora para que un libro sea más vendible. Lo hablábamos un poco con Flora al comienzo, si hay herramientas, si hay recursos, si hay estrategias para que un libro pegue más o pegue menos, sea más accesible a la lectura o no. Digo, hay algunas estructuras bastante canonizadas, como cerrar una historia, cómo trabajar los personajes, una escena, pero si eso efectivamente tiene algún tipo de correlato después con que el libro se venda o no, ¿cómo lo ven ustedes a eso? No sé si Florencia quiere responder. Eh, No, si querés arrancar vos, Juan, y yo después digo lo mismo. em, Si querés, si tenés algo para decir al respecto. no, no tengo mucho para decir sobre la inteligencia artificial o sobre estos temas. La verdad es que me preocupa mucho más la estupidez natural que la inteligencia artificial a esta altura. Este, pero todos los juguetes, algunos mortales, letales, que nos trae la tecnología, uno le termina encontrando su erotismo, su utilidad, su pequeña distopía, sus pequeñas catástrofes, sus pequeños aciertos o utilidades. Creo que la relación con la tecnología está muy atravesada por la filosofía del siglo XX, ¿no? O sea, las respuestas están en los libros del siglo XX. Las preguntas que nos hacemos en el siglo XXI ya fueron respondidas en los libros del siglo XX. Déjenme terminarlo más. A ver, las preguntas que nos hacemos sobre Internet en el siglo XXI ya fueron, ya están en las respuestas, ya están respuestas en los libros en papel del siglo XX, ¿no? Digamos, la tecnología nos da, nos quita, nos condiciona, nos potencia, podemos apartarnos de la tecnología, podemos analizarla, tenemos que convivir con ella. Yo trato de sacar el mejor partido de eso. La verdad es que si viene un robot mañana y me dice, Juan, quédate tranquilo, yo voy a empezar a escribir los libros por vos, y yo digo, bueno, listo, me puedo dedicar a hacer otras cosas. Genial, chao. Me dedicaré a hacer otras cosas, a educar a mis hijos, a explorar las zonas estas de la Antártida que no están exploradas, hay muchas zonas antárticas que no están exploradas, y me lo llevaría conmigo al robot en el barco o en el avión que use para explorar esas zonas, digamos. O sea, la verdad es que muy agradecido si me sacan el peso de tener que escribir todo lo que quiero escribir. En ese sentido, genial, digamos. No sé si esa es la mejor respuesta, pero digo, creo que va por ahí mi respuesta. Y cumple un poco con la fantasía de que se tenía la idea de que Stephen King tenía como una especie de ejército o Sí, de sí, enanos que escribían por él o de inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos el link con la otra pregunta que hiciste, la de cuestión de
de las ventas de las fórmulas. Sí, como para todo siempre hay una fórmula. Hay libros que pueden ser escritos con una inteligencia artificial fácilmente porque es una estructura que se replica al infinito y que tiene una determinada cantidad de páginas marcadas donde tiene que pasar determinada cosa y es una receta, es prácticamente una receta donde una serie de personajes puestos en un escenario con un conflicto van a llegar a determinada conclusión. Eso no necesariamente significa que ese libro va a ser un éxito de venta. Puede serlo, puede no serlo, como el caso contrario también. Un libro, no, o sea, ahí es donde se dan los dos casos. Digo, que un libro venda mucho no significa que sea bueno, y que un libro no venda nada no significa que sea bueno, tampoco, malo. Siempre va a tener que ver con otros factores que van más allá de la fórmula, que van más allá de si no lo lee nadie es bueno o malo. Digo, tenemos el ejemplo del cine, por ejemplo. El Padrino, que rompió todos los récords de venta y que es de venta, de cantidad de público, y que es una película que la vio todo el mundo, y nadie te va a decir que no es una gran película. Y El Ciudadano fue un fracaso, y nadie te va a decir que no es una gran película. Entonces, todo es relativo y las fórmulas pueden funcionar o no, como con la misma cantidad de los ingredientes que puede salir una torta rica o no. Bueno, Yo ahí, podría agregar algo. sí, Hay claro, una, Juan. perdón, podría agregar algo. Hay un, hay un fragmento de una novela de un escritor turco, Mar Pamuk, que no lo sigo mucho, pero leí una novela de él, me gustó, y tiene una anécdota que me parece que es clave con respecto, quedé con lo de la inteligencia artificial y eso. Eh, los turcos habían desarrollado máquinas que jugaban al ajedrez, es como medio mítico, pero lo habían intentado hacer, autómatas y máquinas. La Turquía antigua, tradicional, tenía mucho interés por lo automático, es una cosa rara. Pero Pamuk cuenta la historia mítica de un poderoso funcionario del Imperio Otomano que le encarga a sus técnicos que le hagan una máquina para jugar al ajedrez. Y se la hacen. Y, y empieza a usarla. Y pasado un tiempo se reúne con los técnicos, este funcionario del Imperio Otomano, y los técnicos le preguntan, le dicen, señor, le preguntan, ¿le gusta la máquina? Y tenían miedo de que si la máquina era muy perfecta, le ganara a todos los partidos y el funcionario se enojara. Entonces habían hecho una máquina que tenía una serie de desperfectos a la cual se le podía ganar. Pues los tipos eran tan buenos en la historia de Pamuk, ¿no? Que podían hacer una máquina imbatible, ya en el siglo XVII o XVIII, no recuerdo. Y entonces van con, con mucho cuidado a hablar con él, y el tipo le dice, miren, la máquina es genial, pero no puedo hablar con ella de política y de mujeres. Y me parece genial eso, ¿no? O sea, me parece que a veces eh, hay un tema con el deseo. ¿Jugamos al ajedrez para jugar al ajedrez o para hablar de política mientras jugamos al ajedrez? ¿Leemos un libro para que nos cuente una historia o para seducir a una mujer? Me parece que ahí está, en relación al deseo de las cosas que hacemos, Mm. es que uno debe pensar las ganas que tenemos siempre de leer un libro, de comprar un libro, de prestar un libro, etcétera, ¿no? Parece que viene por ahí el tema. No siempre lo que queremos y lo que deseamos es tan simple. Perdón, me había quedado con eso. Está muy bien, Juan. Sí, está Habilitamos ahora. buenísimo eso. Perdón, y para dar un cierre también creo que para lo de la IA es que cuando la IA aprenda a escribir un bestseller, que va a ser en cualquier momento, bestseller perfecto, y escriba 10, 20, 30, 40,
quizás el lector se pudra y necesita leer libros malos también. Claro, sí, sí. Habilitamos ahora a la gente a que pueda preguntar, como siempre, tiene ahí en las reacciones abajo para levantar la manito. Yo veo acá en el chat una pregunta que dejó María de la Paz Pérez Calvo. No sé si, María, querés preguntar vos directamente. Si es así, podés habilitarte la cámara y el micrófono. Si no, lo leo yo del chat, pero por ahí es más rico que vos lo digas, que vos preguntes directamente a Juan y a Flor. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gastón, Flor, Juan. Bueno, cuento un poquito la anécdota, la puse en el chat. Yo una vez le pregunté a un chico, un adolescente, era joven en realidad, me hablaba de un libro y le pregunté, ¿está bien escrito? Y su respuesta fue, no sé, a mí me gustó. Entonces, mi pregunta para Flor y Juan es, ¿qué es un libro bien escrito? Es decir, estamos hablando de las ventas, un bestseller o long seller, como decía Juan, un libro que se vende y se sigue vendiendo durante mucho tiempo, y si eso determina una calidad literaria. Entonces, ¿qué es la calidad literaria? ¿Y qué es un libro bien escrito? Y que un libro guste o cause interés, ¿quiere decir que es bueno? Cualquiera de los dos, ¿eh? Sí, a cualquiera de los dos. No, lo que No pasa sé es si que, a ver, Florencia quiere responder primero. sí, sí, no, es como sencillo, me parece que es un poco lo que estuvimos hablando desde el comienzo. Eh, Hay como una especie de determinación de lo que es bueno o malo que viene desde la tribu de la academia, que es la que decide cuál es la literatura que los críticos desean leer, y después está la literatura que lee cualquier persona y que le puede llegar a gustar o no. Y estamos ante un hecho artístico que es absolutamente subjetivo. Entonces, no creo que todos los que estamos en este Zoom en este momento nos gusten los mismos libros. Y tenemos ejemplos de bestsellers como, no sé, Humberto Eco, como Paul Auster, como Murakami, eh, eh, a ver, muchos podrían decir, no, estos venden mucho porque escriben mal, y para otra gente no escriben mal, son grandes autores. Entonces me parece que preguntar a alguien si un libro está bien o mal escrito es una trampa, porque va a pasar por la subjetividad y la sensibilidad de cada lector. Gracias, Flor. Y Juan, no sé, pero el tema también es, eh, ¿qué es calidad literaria? Está determinada por, alguien había puesto en el chat algo de modas, no sé, no se refería exactamente a esto, pero que estamos, cuestión de modas, es según el interés de un momento, es algo que perdura en el tiempo, solo lo determina el canon, como dice Flor. Es decir, son preguntas. Yo tampoco tengo María de la Paz, respuestas. María de la Paz, Sí, ¿es Juan, tu nombre de María de la Paz? Sí. María de la Paz. Si yo lo supiese, si supiese la respuesta, no te la diría. Qué linda respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no se la diría, Juan? ¿Por qué? Y porque es el, y porque eso es lo que está siempre en discusión cuando leemos. Si uno puede tener la piedra filosofal para responder sobre la lectura y la escritura y la calidad y qué sé yo, no sé si la tiraría acá, me la guardaría. Es el secreto mejor guardado, Yo, sería. perdón, pero sí, totalmente. Tengo que ir desconectándome porque puedo usar una hora Tranquilo, Juan, anda de tranquilo. tiempo y estamos llegando a... tengo un ratito más, pero bueno, quería decirles que a las 7 tengo que cortar porque todo está muy dosificado y condicionado los usos y no quiero abusar acá de mis anfitriones en la base No, Petrel. está muy bien. Cuando sea a las 7, desconectate tranquilo y te agradezco de antemano, Juan, el hecho de charlar con nosotros acá un rato con Flor y con todos los que estamos conectados acá a este encuentro de charla debate. Así que tranquilo, llegan las 7, te desconectás, no hay problema, Juan. ¿Eh?
Vamos ahora, agradezco a María ahí que preguntó, a Ricardo Rivera. A Ricardo Rivera, nuestro amigo de México. ¿Cómo andas, Ricardo? Estás muteado y con la cámara apagada, Ricardo. No sé si... eh, se nos fue Ricardo también. Ricardo, bueno, entonces paso a Elilu Rome. ¿Dónde está? Está muteada, Elilu. Yo las tengo a las dos, a Ricardo y a Elilu con las manos levantadas. No sé si... Pero no sé dónde hay el niño, ¿dónde está? Bueno, vamos con Lúdico, ahí que me levanta la mano de manera convencional, levantando la mano literalmente. Hola, ya estamos en... ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Bueno, en realidad yo no tengo preguntas porque creo que ha sido muy explícito los tres en cuanto han dado más respuestas que preguntas. Pero sí quería hacer una intervención en cuanto a lo de catalogar la calidad de un libro de acuerdo a las ventas. Como dijo Flor, un libro que no vende puede ser muy bueno, pero creo que no es, digamos, en el doble sentido. Creo que todos los libros que venden mucho son libros buenos. Aunque yo parto desde el principio de que todo libro es inocuo hasta que tú no lo lees. Y después que lo lees, en la medida que ese libro afecte tu conciencia, en la medida de que lo altere, que altere tu conciencia, entonces va a ser bueno o va a ser malo. Hay libros que siguen las recetas de Robert McKee, que cumplen las convenciones de género y logran vender muchos ejemplares, y tú vas al contenido y resulta que efectivamente hay lo que el lector esperaba. Pero estamos hablando de lectores canonizados. El caso nuestro es que somos esos lectores que vamos detrás de una literatura subestándar. Yo voy a la feria de los libros a buscar aquellos libros que no están en internet y donde vas haciendo, es un proceso de descubrimiento continuo, que vas descubriendo cosas que no te imaginabas, cosas inimaginables, y que te van a enriquecer en tu vida como ciudadano, y a la vez van a enriquecer tu cultura. Pero ocurre algo con estos libros que yo llamo subestándar, que no cumplen las normas preestablecidas por la academia, como dice Flor. Es una sinceridad, una honestidad que hay en esa literatura que te parece tan familiar, que lo hace muy digerible, muy aceptable. Acabo de leer un libro de un señor de La Plata que se llama, de apellido Mesa, y me pareció una cosa fantástica porque utiliza el lenguaje argentino de una manera tan explícita, y digamos que está contando una historia fantástica, pero dentro de esa historia, la magia de ese lenguaje que te lleva a conocer un mundo que para mí era desconocido, abre tu imaginación. Entonces, ese libro quizás para la academia no tenga ningún valor, pero aprecio mucho ese tipo de literatura porque es diáfana, digamos que es algo muy honesto. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, que decía Juan, muy acertadamente decía, que él quizás prefiera que un robot escriba por él y que lo que él no tolera es la estupidez humana, pero para la estupidez humana tenemos que convivir con ella porque es una cualidad o un defecto humano, y lo vamos siempre a encontrar, de manera que podemos pensar que hay un manual para la estupidez, para entender, para comprenderla y convivir. Pero frente a la inteligencia artificial no tenemos ninguna experiencia previa. Es decir, nos encontramos a merced de algo que puede ser muy beneficioso o que se puede convertir en una amenaza. Nosotros actualmente estamos manejando el tema de la inteligencia artificial en la organización donde estamos,
de manera que los autores expongan declaren cuando están utilizando la inteligencia artificial para no ir contra la corriente. Pero sí, desde luego, que en este punto no hemos definido si es una amenaza o va a ser beneficioso. Lo que sí tenemos claro es que es un collage de información que hay en las redes y a veces se peca muy tangencialmente al plagio, cuando los autores intentan hacer y digo porque tengo experiencia, hemos estudiado el tema de la inteligencia artificial y hecho algunos acercamientos con escritores que la utilizan y también que hemos hecho algunas pruebas y vemos que está muy tangencial al plagio porque recopila frases que están en la red y entonces resulta que tú vas a tener en un texto que tú crees que es original y resulta que tienes unas frases de Sun Tzu o del mismo Borges. Es peligroso, por los momentos es peligroso. Yo creo que no es el momento. Alguien que precie de ser original, de utilizar el instrumento con ese fin. Quizás en algún trabajo escolar, sí, estoy de acuerdo, pero para tú presentar una obra a un concurso o una obra, someterla, creo que hay cierto riesgo momentáneo. Quizás en el futuro se logre solucionar, pero creo que con la inteligencia artificial en este momento todavía no está lo suficientemente desarrollada para tener originalidad. Y entonces se corre el riesgo de información sobremontada sobre temas. Lo he puesto a prueba y me aparecen fracciones de frases, sentencias por ejemplo, de Voltaire y otras que están en la red, me aparecen en los fragmentos que hemos intentado. Entonces yo por los momentos no la recomiendo como instrumento. Se nos congeló Lúdico, me parece. Bueno, ahí Juan se tuvo que retirar. Le agradecemos a Lúdico y le agradecemos a Juan. Se tuvo que retirar. Pasó a la congeladora, puso uno en el chat, me causó gracia. Deja saludos para todos. Ahí vamos con Ricardo Rivera. No sé si ahora sí podemos, Ricardo, charlar. Estás muteado, ¿eh? Sí, buenas tardes. Miren, más que nada quiero platicar una experiencia que de muchos años, que tuvo mi bisabuelo. Él era poeta, eh, escribió 3 libros y tuvo un problema muy fuerte con con un editorial, la que antes tenía. Entonces, para no hacerles el cuento largo, bueno, demandó a esta editorial, interrumpió la producción del libro, tuvo que buscarse otra, pero el problema fue que, por ejemplo, pues no se han medido sus libros realmente. O sea, tenemos como no sé cuántos paquetes desde hace este, décadas, realmente, desde 20 o 30 años. Entonces, pues no sé qué consiste, por ejemplo, de que las librerías les interesa algún tema, o algún poeta, o algún escritor. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, que hace mucho se discutió algo sobre por qué no tenemos muchas ventas nosotros los escritores que empezamos, sobre todo mi libro que está en Amazon, que otra mencionaron que se puede comprar en línea. Entonces no sé quién fue, no me acuerdo uno de los invitados dijo que era muy difícil que se vendiera así porque, bueno, pues que es como una estrella en el firmamento con otras estrellas. Y ahora no sé en qué consiste, por ejemplo, el interés de la gente, porque yo he visto que se venden más los libros, por lo menos de los autores nuevos, o de autores,
más jóvenes, en ferias de libro o en lugares como bazares. Eh, por ejemplo, yo estuve en un grupo que era de góticos y iba a un lugar que se llama el Ruilón, que era también un bar y como un club de góticos precisamente. Y en sus bazares, pues yo me he fijado que hay gente que busca más como libros que no son muy comerciales, por decirlo así, y no están muy producidos, son realmente, pues los buscan o de editoriales independientes o ellos mismos los editan, no sé cómo le harán. E incluso bueno, hay lugares que les decimos aquí en México librerías de viejito o librerías de viejo. Son lugares que tienen años así con libros que no se venden, pero siempre hay gente que busca alguna edición especial o algún autor o algo que nadie conoce. Esos, porque no están en el centro, están en Donceles. No sé aquí, bueno, no tengo una pregunta. Más que nada es como comentar entonces qué se necesita realmente para que alguien se interese en un libro de un autor nuevo. O sea, más Es que una nada, pregunta, esa es una pregunta, Ricardo. ¿Cómo? sí, podría ser más que nada eso, o sea, sobre todo en mi caso, que yo A estoy en ver, Lama sí, y pues sí, yo no no, puedo hablar, no sé cómo es el caso en otros países, pero incluso acá en Argentina no creo que haya no hay tanta gente que publique sus textos en Amazon o que tenga, digamos, que tengan a disposición la versión digital o venta a demanda. Acá en Argentina no se usa tanto. Lo que se suele hacer acá en Argentina para los escritores emergentes es, en primera medida, hay que investigar cuál es el catálogo de las editoriales que hay en el país, porque dentro de ese catálogo se puede saber si la obra que uno tiene se inscribe o no se inscribe. No es lo mismo enviar un libro a, no sé, Impedimenta, que enviarlo a Anagrama, que enviarlo a Planeta. Digamos, cada editorial tiene su propio fondo editorial y su propio estilo. Entonces, no sirve enviar a mansalva el mismo texto a todas las editoriales. Eso a priori, y después hay que empezar a moverse. Si tenemos un libro que funcionaría en un nicho, no sé, en el nicho gótico, o dentro de los poetas, o en diferentes ámbitos, hay que empezar a moverse en esos ámbitos, concurrir a ferias especializadas en ese género o en ese estilo, y ahí ver más o menos cómo se va dando el desarrollo. Y acá en Argentina ahora el mercado editorial está muy deprimido y está muy a la expectativa, así que también lo que está pasando es que las editoriales, por lo general creo que en Latinoamérica funciona más o menos así, porque yo me he contactado con editoriales de Bolivia o de Chile, ya tienen cerrados los catálogos con más de un año de anticipación. Entonces, si reciben manuscritos, que aparte reciben una cantidad de manuscritos muy grande por semana, entonces a veces no tienen disponibilidad para prestarle atención a todos, ya pueden llegar a empujarlo para 2025 o 2026, porque ya tienen cubierto la cuota, sobre todo las editoriales chicas. Las editoriales grandes, por lo general, buscan ellos a los autores, no reciben manuscritos. Es muy difícil que si no viene recomendado por algún otro autor de la casa, ese manuscrito sea leído por una editorial grande. Gracias, Ricardo, ¿eh? Bueno, ahora vamos con Elilú. ¿Cómo estás, Elilú? ¿Me escuchás? Ahí está. Buenas tardes. Es la primera reunión a la que asisto. Te escucha bajito, por lo menos yo te escucho bajo, Elilú. No sé si tenés manera de... A ver, guárdame 2 segundos porque estoy inmovilizada. ¿Ahora me escuchas Ahí mejor? sí, mucho mejor, sí, sí. Mi pregunta es para Flor. Es la primera vez que yo asisto a una reunión así, profundamente agradecida porque realmente abren la mente, realmente. Eh, yo les cuento, soy una mujer de 60 años con 6 hijos y uno de mis hijos, el más chiquitito, 18 años, se me ocurrió comprar un libro. Tuve que pagar 11.000 pesos un libro
es un espectáculo. Se llama Las 48 leyes del poder. Pero ¿cómo alguien que recién empieza, por ejemplo, yo tengo varios libros escritos, ninguno publicado, ninguno editado, necesito asesoramiento. Flor, consulta a cómo hacer para comenzar a buscar dónde publicar. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, a ver, yo lo que siempre recomiendo es los libros trabajarlos con en alguna clínica, en algún taller, con algún interlocutor. Necesitamos tener como una mirada de afuera respecto al material. Es bastante importante para también para que esa otra persona con la que tallereamos el libro nos ayude a encontrarle un lugar óptimo donde poder presentarlo. Por lo general, bueno, se hace con autores que ya tienen cierta experiencia, no solamente en publicación y en escritura, sino también en docencia. Parece, pues, a ver, muchas veces uno no tiene ganas, le parece que el libro está bien, que ya es suficiente con el tiempo de escritura, pero me parece bastante importante compartir el proceso de escritura con otra gente que nos pueda dar una idea. Y después otra herramienta muy importante, a mí me parecen los concursos literarios, sobre todo los concursos pequeños. Los concursos grandes, bueno, son mucho más complicados, muchas veces también premian a los mismos autores de la casa editorial como para validar este, sus propios autores, pero hay un montón de recursos en una página que se llama escritores.org, donde se pueden encontrar concursos literarios para enviar por mail. Muchas veces ya no es tan común esto de tener que imprimir el manuscrito y enviar 5 copias anilladas. Por suerte eso ya terminó. Pero a mí por ejemplo, yo el primer libro que publiqué, gané un concurso de Editorial El Cuervo de Bolivia, no me conocía nadie, era mi primera novela, la primera novela que había terminado, y gracias a eso pude empezar después a publicar en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, este tipo de concursos me parece que muchas veces son una muy buena herramienta para los escritores emergentes. Pero la otra es esa, es acercarse a otro autor y trabajar un poco la obra y encontrar ahí algunas líneas. Y la tercera pata es esta que decía antes, consultar los catálogos de las editoriales, ver qué es lo que están publicando las editoriales y ver si lo que uno tiene va en consonancia con el catálogo de la editorial, y ahí sí escribir a la editorial para ver si están aceptando manuscritos. Esos serían como los 3 consejos que daría. Oye, ahí agradecemos Elilu, gracias Elilu, muchas gracias. Ahora vamos con Ariel Villordo. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla a ambos y a Juan, que, bueno, gracias por. Yo tenía dos preguntas. Primero es si depende, para que sea un bestseller, depende del género literario. O sea, hay géneros literarios que es más probable que sean bestsellers que otros. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es respecto a las estrategias de marketing, o de publicidad o de difusión del libro, sea profesional o sea autónoma a través de redes. ¿Eso ayuda también a la venta o no? Bueno, a ver, respecto a los géneros, yo creo que hay géneros que sí que tienen como mayor tendencia a entrar dentro de la lógica del bestseller. Eh, de todas formas, creo que también hay bestsellers que se salen de esa lógica. Digo, a ver, uno a priori creería que, no sé, el policial o la novela romántica o la novela histórica o la novela de terror son como las que están más cercanas a tener una estructura y a una forma que puede adaptarse al bestseller, lo cual no implica que después novelas como El nombre de la rosa, es un híbrido de varios géneros, es novela histórica y es policial, y es novela de aprendizaje y es novela de ideas, al mismo tiempo no se pueda convertirse en bestseller, o el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Creo que hay ejemplos que salen de la lógica de los géneros. Creo que hay una tendencia
a que ciertos géneros más con una forma más identificable tengan mayor posibilidad de ser un bestseller. Después, por otro lado, el tema de la difusión, y depende mucho también de qué tipo de editorial se publicó. Digo, si es una autopublicación, obviamente que la difusión va a ser, o el marketing va a ser propio y va a ser personal, y eso puede jugar a favor o en contra. Hay gente que responde, hay lectores que responden mejor o peor digamos, al automarketing del autor. Eh, Después, yo creo bastante que las editoriales pequeñas o medianas le ponen como bastante más empeño a la difusión de sus autores porque no tienen el apoyo de prensa o de grandes mecanismos de difusión, entonces hacen un trabajo mucho más individual y de mover a través de las redes. Y creo que hay una pata que muchas veces las editoriales pequeñas no podemos considerar porque no tenemos una cantidad de ejemplares suficientes, pero regalar libros funciona muy bien. Regalar libros, tanto, no solamente los ejemplares de prensa, sino a personas que sabemos que pueden estar interesados en la obra y eso le puede dar una difusión. Por ejemplo, la editorial que yo publiqué ahora en España, que tiene una tirada más grande, destina 500 ejemplares para regalarlos a booktubers, a gente del libro, a todo un grupo de actores grandes dentro del ámbito literario. Y es un montón, pero bueno, solamente lo puede hacer una editorial que tenga una cintura suficiente para eso. Muchas gracias. Gracias, Ariel, gracias a vos. Vamos con Fer López y con Fer López cerramos la charla. Hola, Fer. Estás muteado, Fer, ¿eh? Estás con el micrófono apagado. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Hola, Flor. Hola, ¿Cómo Fer, ¿cómo estás? Bien, nos conocemos con Flor de Córdoba, del Córdoba Mata, un encuentro de novela negra y policial, y ya cumplió su ciclo con 10 años y ya lo hemos clausurado. Y nosotros hemos publicado, hemos tenido la suerte de propiciar algunos concursos, no durante los 10 años, pero sí varias veces. Y son todos autores desconocidos. Por lo menos no circulan, no los he visto circular. Por ejemplo, Pablo Lloyris, que vive en Neuquén, no sé si ven la tapa de este libro, es un excelente novelista que ganó también una de las ediciones del Medellín Negro. Hay una porteña que se llama Gabriela Márcico, no sé si la conocen, que ganó con este título, La Degollada, La Decapitada. Tampoco circula. Yo no sé si es porque son ediciones del interior o porque no interesa ese tipo de literatura. Otro de los ganadores fue un chileno con una Lindas novela. ediciones, son lindas las ediciones de acá, lo que Sí, se ve sí, de sí. acá. Muy Bueno, lindas. son muy buenos. Muy buen diseño de tapa también. Bueno, y también me parece muy interesante la edición ¿cómo se llama? De compilaciones de varios autores. ¿Por qué? Tenemos un problema grande, yo que lo veo del interior, que muchísimos de los autores que viven en Buenos Aires no son conocidos en el interior y muchísimos autores del interior que no son conocidos en Buenos Aires. Esta compilación que la hizo un tucumano que se llama Modus Operandi, recupera un montón de autores. No sé si alguno de ustedes la conocen, esta antología, ¿no? Bueno, entre los autores que figuran están Juan Sasturain, Osvaldo Aguirre, María Klimer, Horacio Convertini, nombres que seguramente ustedes conocen. El cordobés Pablo Aguiar Cau, yo, Nicolás Ferraro,
Javier Chabrando, que vive en Mar del Plata, Orlando Van Bredan, que fue premio MC y que vive en un pueblito en Formosa, Ariel Williams, que vive en el sur, Carlos Zampati, que vive en Jujuy, Alicia Plante, Miguel Molfino, que vive en el Chaco, Gabriela Urrutibetti, que vive en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Orsi, que es ustedes lo deben haber escuchado nombrar a Guillermo Orsi. Es un escritor que vive en Córdoba, premiado en todo el mundo, y sin embargo él se queja de que nadie habla de sus libros. Y para terminar, también figuran Laura Rossi de Rosario y Pablo Lloyris. Creo que el tema de la circulación de los libros es muy compleja. Yo he escrito 19 libros, he participado en un montón de antologías y soy muy poco conocido, por lo menos en Buenos Aires. Y tiene que ver con la organización del sistema de distribución, también del peso de las editoriales multinacionales. En Córdoba hay muchísimas editoriales de muy buena calidad que publican autores de provincia. Por ejemplo, Ariel Williams, que vive en Chubut, fue publicado acá en Córdoba, y creo que en Buenos Aires no se lo conoce. Yo creo que esa es una tarea importante. O sea, por un lado, los encuentros literarios con escritores del mismo género o no, y también las antologías de género o no con autores de distintos lugares del país. Nada más. Sí, Gracias, totalmente de gracias. acuerdo. Hay una cuestión muy unitaria respecto a la literatura, que todavía funciona, cuesta mucho la federalización, en ambos sentidos también, porque las Sí, editoriales sí. pequeñas no llegan los libros de Buenos Aires al interior del No. país, no hay forma de que se pueda conseguir. Nos ha pasado, Fer, que vos preguntaste por un libro mío y no está en Córdoba. Así que realmente está pasando eso, es un problema. Es un problema, hay como muchas patas del problema. La primera es esta cuestión de que sí que es fundamental hacer encuentros de escritores de todo el país, sea del mismo género o no, me parece bárbaro. Yo en Córdoba, en el Córdoba Mata, conocí un montón de escritores que no conocía y que son recontra atendibles y que por desgracia, digo, fuera de los libros que intercambiamos allá en Córdoba, no hay otra forma de llegar a esa literatura. Y otra cosa que nos pasa también es que en el idioma español el centro literario sigue siendo Barcelona. Digo, nos pasa que para conseguir libros que son de Latinoamérica, de escritores, si yo quiero leer un libro de un escritor boliviano, tengo que comprarlo en España, porque en Argentina no llega distribuido tampoco. Entonces, es esta cuestión de que está todo muy centralizado y no tenemos acceso ni hemos logrado hacer alianzas entre las provincias y entre toda la región de Latinoamérica, y es un problemón eso. No hay políticas de Estado tampoco que se hayan hecho en ese sentido hasta ahora. Y no creo que las haya en los Pero próximos 4 años tampoco. eso no es nuevo, Flor. Siempre fue así. Siempre. Sí. ¿No terminó de funcionar el plan de promoción de lectura? Había un plan nacional de Y lo lectura. que pasa es que, bueno, a ver, son muy pocos los libros elegidos. A veces en el plan de promoción de lectura compran una cantidad muy grande de ejemplares del mismo libro Claro. y eso hace que se queden afuera, digo, capaz que compran, no sé, 200.000 ejemplares de un libro de un autor en vez de comprar 10.000 de 20 autores, y eso sería como Claro. más Y por adecuado ahí para ya, hacer una discusión y por ahí ya autores o mayor. autoras Digo, creo que no conocidos, tiene ¿no? sentido que llegue, claro, que llegue, no sé, a Chubut 10.000 ejemplares de un libro, cuando podrían llegar 1.000 ejemplares de un libro que es un montón, y así Claro. distribuir el ingreso entre más autores para que sean más conocidos. Y después, bueno, pasan cuestiones siempre de sesgos y de Sí, amiguismos que claro, son ¿no? Y me casi imagino ahí que también las inevitables. editoriales deben pesar también a la hora de elegir. Exacto, sí, sí, Porque sí. lo que decía recién Fer López, la cantidad de autores que podrían también tener la posibilidad, ¿no?
porque sería una hermosa y gran vidriera, ¿no? Integrar Y aparte, por lo general eligen autores de Buenos Aires, o autores claro, que ya están Sí. consagrados, en vez de darle oportunidad a se autores repite la lógica. Te Sí. agradecemos, Fer, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un saludo, Flor. Bueno, y con Fer López cerramos el encuentro y cerramos el ciclo de Zooms para este 2023. Te agradezco muchísimo, Flor. Placer enorme charlar con vos, con Juan también, pero bueno, ahora está Flor. Quedé yo acá Quedó- poniéndole el pecho a las balas. quedó congelado, Juan. Se fue con el No, italiano. muchas gracias, la verdad que fue un honor estar acá y muchas gracias a todos y todas por estar del otro lado y ojalá que haya servido por lo menos un poquito. Sí, gracias, enorme, enorme escucharte, Flor. Y gracias a todas y a todos que hoy también se sumaron a este encuentro, esta charla. Seguramente el año que viene nos volveremos a ver con la mayoría, otro tan garantizado, por lo menos lo que hemos charlado en las últimas reuniones con el presidente de la Fundación, tan garantizados los ciclos, los encuentros virtuales, esto del Tinta Fresca y la charla de debate, así que seguramente nos vamos a ver en todo el 2024. No sé si habrá brindis o no, porque a veces lo hacemos y lo hacemos de manera virtual, esa va a ser otra posibilidad, y si no, buen cierre de año. Los mejores deseos y seguramente nos veremos entonces en el 2024. Gracias a todas y a todos, ¿eh? Cuídense, nos estamos viendo. Gracias, Gastón, y gracias a todos. Gracias, Valdemar.